Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios en esta noche? Aleluya, aleluya. Alza tus manos ahí donde estás, Santo. Huiña y huiña está mi paiwan causashun. Santo es el que vive. Aleluya. Aleluya. Síguele adorando ahí, pastores, líderes, iglesia del Señor. ¿Sabe, mi hermano? ¿Sabe por qué usted está aquí? Usted está aquí por un propósito. ¿Sabe, mi hermano, por qué viajó tantas horas para estar en este lugar? Porque usted estaba en el propósito de Dios. Y el que está en el propósito de Dios tiene que avanzar, tiene que llegar, porque la ayuda, el que va delante de ti, no es cualquier cosa, es el poderoso gigante. Dice su palabra. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, gloria a Dios y a su nombre? Yo no vine para estar con sueño. ¿Cuántas horas he viajado? Tal vez el viaje se retrasó, pero hoy yo quiero alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Y hoy yo quiero una palabra del cielo, porque la palabra es el que cambia, porque la palabra es el que perdona, porque la palabra es el que da salvación. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Y a su nombre. ¿Sabe, mi hermano? Cristo viene pronto. Prepárate, iglesia. Santo. Santo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Ay, Señor, dame una melodía, mi hijo, dame una melodía. Ay, Señor, gracias. No sé, el que vino acá, inclina tu rostro y cierra tus ojos ahí donde estás y alza tu mano. Sabes, tal vez viniste cansado. Ay, Padre, gracias. Santo. Tal vez viniste, tal vez enfermo. Tal vez viniste preocupado. Tal vez viniste, estás en problemas. Tal vez la deuda te ataca. Santo. Ahí declara con tu boca, alza tu mano y dile: hazme libre, Espíritu Santo. Estoy seguro por su palabra, porque la sangre de Cristo tiene poder. Estoy seguro que no vas a ir como has venido. Alza la mano, pero sabe, pero llega la lluvia tardía. Y cuando la lluvia cae, comienza a dar fruto la tierra. Y cuando la tierra da fruto, santo. No sé si me entiende, iglesia, que trata de decir el Padre. Santo. Santo. Alza tus manos y adórale. Sabe, usted fue creado para la adoración. Pastores amados de la iglesia Unidas Paz y San Fernando, Pastor Alberto, reconcilio pastoral de las iglesias Unidas Paz y San Fernando, Pastor Cachabamba, líder principal de las iglesias Unidas Paz y San Fernando. Ay, bendito soberano Dios, recibe la lluvia tardía en el nombre de Jesús.
Tal vez tal vez la tierra estaba secando, tal vez la tierra estaba gimiendo por agua, tal vez como cantó la adoración, estaba bramando por unas aguas. Bendito sea su nombre. Pero lleva esto de acá, lleva esto de acá, lleva esto del cielo, lleva esto de parte de Dios. La lluvia tardía comienza a caer en la tierra. Ha llegado el tiempo, Ecuador. Ha llegado el tiempo, Tungurahua. Ha llegado el tiempo, Paz y San Fernando. Bendito sea su nombre. La gloria postrera, dice su palabra, será mejor que la primera. Padre mío, Dios mío, esta noche solamente tú conoces la necesidad de tus hijos. Solamente tú sabes, papito. Yo no he traído escrito en un papel, tal vez, papá. Yo no he traído tal vez escrito en una computadora, tal vez, papá. Aquí está tu palabra, Señor. Tu pueblo necesita, papá. Oh, papá. Espíritu de Dios comienza a mover, comienza a tocar, comienza a sacudir. Se abren los oídos sordos. Tu palabra dice, Señor, los cojos saltarán, los sordos oirán, los ciegos verán y todos dirán, gloria a Dios. Gracias, Padre. Haga lo que tiene que hacer en esta hora, Señor. Este tiempo es tuyo, papito. Permíteme hablar lo que está escrito en tus escrituras, Señor. Permíteme, Espíritu Santo. Solo lo que está escrito, papá. Yo creo que así será. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Tome asiento, amados pastores. Los que puedan sienten y los que no, pues hermanos amados, que Dios Todopoderoso en esta noche una vez más, un abrazo, pastores amados, orquesta del Señor, un abrazo y un saludo fraterno a ustedes, a todos, cada uno de los que están en las redes sociales, a la radio, quien está compartiendo esta fiesta con nosotros. Un abrazo a ustedes, amados pastores, amados líderes, amada iglesia del Señor. ¿Cuántos creen que la lluvia tardía va a caer en la tierra? Su palabra dice que la buena semilla cae en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando la buena semilla cae en una buena tierra, ¿qué pasa? Da fruto. Pero sabe, mi hermano, el trigo, para dar fruto, primero tiene que ser enterrado, ¿sí o no? Primero tiene que ser sembrado, ¿sí o no? Y el hombre, para ver un cambio de vida, primero tiene que venir a Cristo, ¿sí o no? Porque solamente Jesucristo puede cambiar al hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué usted está aquí? Porque su misericordia nos alcanzó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar la mejor ofrenda de aplausos a Dios? Quiero ir rápido a la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, por favor.
Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, por favor. ¿Lo tenemos, iglesia? Dígale, iglesia, mi hermano, a su lado, al que está a la izquierda y a la derecha, dígalo, por favor, no te quiero ver dormido. Y si alguien ve dormido por ahí, avísemelo, por favor, porque tenemos algo especial para los dormilones. Amén. Tenemos algo especial. ¿Lo tenemos? Dice su palabra. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Pues el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay ¿qué? ¿Qué hay? Hay libertad. Alabado sea su nombre. Versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿A cuántos Dios nos ha quitado el velo por su palabra? A poquitos. Los restos todavía están vendados. Pero esta noche por su palabra van a salir libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están dispuestos a recibir una palabra? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Vamos a ver si al ritmo de la palabra que vamos a ver si tienen la misma alegría que hoy. Vamos a ver si tienen la misma alegría que tienen ahorita. Si la palabra nos habla, nos va a hablar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice el versículo 18: así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es espíritu, nos hace más parecidos a Él. Y a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué dice? A su gloriosa imagen. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que entonces, iglesia, usted es una imagen de quién. Pero a quienes ha quitado el velo, ¿sí o no? ¿Sabe qué dice segunda de Corintios, lo que dio mi hermano pastor, la lectura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el nombre y por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que, mi hermano, al que se quitó el velo, Dios permite ser su imagen perfecto de Dios en usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. ¿Está por atrás alguien que diga gloria a Dios? Oye, mi hermano, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dijo la palabra, ¿sí o no? El que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo de Dios, diga gloria a Dios. Se ve que la gente no va a dormir. Gracias, papá. Entonces la palabra dice en su Biblia, Reina Valera, dice: de modo que si alguno si viene a Cristo, es una nueva criatura, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos venido a Cristo? Pero no están seguros muchos. ¿Sabe por qué? Porque todavía aún no han dado el paso hacia el Señor Jesucristo. Y mi Biblia dice de esta manera, mi Biblia es, mi hermano, alabado sea su nombre, la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos tienen la Biblia, la Nueva Traducción Viviente? Hace la mano los que tienen esa Biblia. Santo Dios.
Alce la mano todos los que tienen la Biblia, alce la Biblia. Y lo resto. Por ahí tenemos un poco de Biblias, hermano, para regalar. Los que van olvidando en la iglesia, nosotros regalamos la Biblia. Bendito sea Dios. Así que, amados pastores, de repente van olvidando a sus miembros de la iglesia, ¿no? Comiencen a regalar para que no sean olvidadizos. A su nombre. La Biblia dice, esto significa, estoy en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona y una nueva vida. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una vida nueva comenzó, no sé en qué año, no sé en qué fecha, que usted, bendito sea Dios, vino a Cristo. Una vida nueva empezó a fluir por tus venas, por tu sangre, porque el Espíritu de Dios está dentro de vosotros. Porque la palabra dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén o no amén. Y entonces, mi hermano, el Espíritu Santo está en todo creyente, en todo hijo de Dios, en toda iglesia que ande en obediencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en una iglesia, aún haciéndose llamar iglesia, no está todavía andando como Dios quiere, entonces el Espíritu Santo aún no puede morar en esa vida. Amén o no amén. Porque el Espíritu Santo es un Dios. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es un Dios puro y verdadero. Y no puede entrar en un cuerpo lleno de pecado, lleno de ira, lleno de maldad. Porque ese cuerpo aún no está buena tierra. A su nombre. ¿Está acá? Escuche, le voy a decir algo. A veces muchos pastores, con todo respeto, hay que atacan a los de afuera. Que sí, que el borracho esto, que la bruja esto. Y la palabra, escúcheme bien, ¿acaso le dio los 10 mandamientos a la bruja? ¿Acaso le dio los 10 mandamientos al borracho? ¿A quién dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí? A un hijo escogido para que dé a su pueblo. Por eso yo no ataco a los de afuera, yo ataco a los de adentro con la palabra. Amén. Por eso quedan muchos, ¿saben? Pero ¿qué habla la iglesia? La iglesia está ya lavado con sangre de Cristo. La iglesia ya está, sí, hermano, la Biblia lo dice, pero tiene que perfeccionarse. Tiene que andar en obediencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te digo con todo respeto, iglesia del Señor, y no quiero ofender a nadie. Así puede estar 50 años en la iglesia, infallable a los cultos, pero si tu carácter no ha cambiado, de nada sirve, hermano. Si tu vida no ha cambiado, de nada sirve, hermano. ¿Sabe por qué le digo abajo la Biblia? San Mateo capítulo 7 dice su palabra. En aquellos días me dirán: ¿acaso que en tu nombre no profeticé? ¿Acaso que en tu nombre no eché fuera demonios? ¿Acaso que en tu nombre no sané enfermos? Escúcheme, mi hermano, eso no va a decir a usted que está sentadito 5 años en la silla. Eso va a decir a grandes predicadores, a grandes salmistas, a grandes alabadores, ¿sí o no? Y usted que está sentadito ahí, ¿qué será? Iglesia del Señor. Aquí no es por lo que cantas, por lo que predicas. Aquí es por lo que vives en obediencia a entrar al reino de los cielos.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cargados lleno de enojo, cargados lleno de envidia, cargados lleno de coraje, que esto, que el otro, yo no soy de allá, yo no quiero pertenecer allá. Hermano amado, las denominaciones, las religiones, todos se irán, hermano, pero el que cree en Jesucristo, el que cambió su vida, el que andó en obediencia, irá en el sonido de la trompeta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Este evangelio no es para los tibios. Este evangelio no es para los fríos. Si eres caliente, caliente. Si eres frío, frío. Enojón, renegón, al infierno te vas. A su nombre. Se fue a la iglesia. Ya no tiene el mismo gozo. Y a su nombre. ¿Sabe, mi hermano? A mí me habían predicado los 2 años que estuve en el evangelio. En los primeros 2 años me habían predicado un evangelio barato. Pero yo no quiero cometer ese error. Yo quiero hablar lo que dice la palabra. Hermanito, venga nomás. Tranquilo, en el evangelio así mismo es, duro es el evangelio. Cae y levanta, se va nomás, cae y levanta. Cae y levanta, al infierno te espera. ¿Por qué viene Cristo? Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Ay, ay, ay. Libro de Salmos dice: ¿quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Un corazón mezquino, un corazón jactancioso, un corazón envidioso. ¿Usted cree que se va en el sonido de la trompeta? ¿Sabe qué dice Salmos capítulo 1 versículo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe, mi hermano? Yo este fin de año yo vi a muchos líderes de la iglesia sentados ahí en su barrio, sentados al lado de su esquina, al lado de los años viejos, ahí sentados riendo, ahí sentados. Y algunos yo vi en el Facebook sacaron sinvergüenzas, hipócritas. Eso dice la Biblia. Yo no estoy yendo fuera de la Biblia. ¿Sabe dónde dice? San Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué no laváis de adentro el plato, sino por fuera te muestras hermoso, bien vestido, con terno y corbata, pero por dentro el corazón podrido? ¿Y sabe qué dice? Uy, no hay gente en mi iglesia, no quiere cambiar nadie, no quieren escuchar el evangelio. Con un corazón podrido nadie nos va a escuchar. Amén o no amén. Es porque la palabra dice: esto no es con fuerza, ¿sí o no? No es con espada ni con ejército, sino, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Yo vi a los hermanitos que estaban ahí en iglesias haciendo años viejos. Dice: hay que festejar el año viejo. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentaron, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, de día y de noche medita en ella, y será plantado como un árbol junto a las corrientes, y sus hojas no caen, y da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará, dice su palabra. A su nombre. Yo no voy a decir: papito, hermanito, así mismo es el evangelio, cae, levante, ande nomás. Te voy a decir la verdad.
dice, mi hermano, esto significa el todo, el parte que Cristo se ha convertido una persona nueva y la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, que nosotros de vuelta a sí mismo por medio de Jesucristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Reconciliar a la gente a Dios. ¿Sabe cuándo usted va a ganar un alma? Con todo respeto, cuando su testimonio hable bien de usted. Hay mucha gente que dice, no, yo soy pastor. ¿Qué te pasa? Soy pastor. Pues soy pastor. Si entendiéramos la palabra, ¿qué significado tiene un pastor? Yo digo, me tascaría la lengua. ¿Quieren un versículo para los pastores? Iglesia, por favor, porque pastores van a decir no. ¿Quieren un versículo para los pastores? Isaías 56:10. Vaya. Ay, a mí también hay palabra, no solo para ustedes. Isaías 56:10. ¿Y matanen? ¿Charingui o mana charingui? ¿Tenemos? ¿Qué dice, por favor? Aleluya. Ahí nomás, ahí nomás. Iglesia, si está aquí, ¿cómo está su pastor? Ahí está, ¿por qué no dice amén? ¿Cómo está su pastor? ¿Está orando? ¿Está visitando? ¿Está ayunando? ¿O está haciendo como dice la Biblia? Estoy hablando con la iglesia. En la Biblia que yo tengo dice así. Gracias, papá, por darme esta palabra para mi vida. Pues los líderes de mi pueblo, los guardianes del Señor, sus pastores, son ciegos, ignorantes, son como perros guardianes silenciosos que no advierten cuando viene el peligro. Les encanta estar echados, durmiendo, soñando, como perros glotones. Nunca quedan satisfechos. Son pastores ignorantes. Cada uno van por su propio camino y buscan sus ganancias personales. Ay, pastores. Pero no, tranquilo, la Biblia dice, no es mi culpa. Los amo en el Señor, amados pastores. Los bendigo sus vidas. Hace 8 años atrás había unos pastores que decían: Angelito, mi hermano, levántate. Has entrado al evangelio, estoy orando por ti. Yo decía: gloria a Dios. Y pasaron años. Comenzaron a decir: no sirve, no vale. ¿Dónde ha estudiado? ¿De dónde viene? ¿Qué título tiene? Aquí estoy por la misericordia de Dios.
Y aquí está usted por la misericordia de Dios. Y a su nombre. Quisiera decir algo menos, pero no puedo, así está escrito. Son alientos, echando aman el dormir. Esperan solamente a la iglesia, en la casa, en la iglesia. ¿Por qué no vienes? ¿Qué pasó? Siquiera algunos creen eso, dice. Algunos creen, algún día dando cuenta, a sí mismo han de venir. Ahí espera y queda sin nadie. Que Dios nos dé fortaleza, porque la lluvia temprana y la lluvia tardía va a caer en Ecuador. Hemos equivocado, sí, hermanos. Hemos fallado, sí, pero Dios nos está dando la oportunidad de reflexionar y seguir adelante, tal como la palabra nos dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Me voy con la iglesia. Pastores, vamos con la iglesia entonces. San Juan, capítulo 8, versículo 45, por favor. San Juan, capítulo 8, versículo 45. ¿Lo tenemos? ¿Sabe, mi hermano? Este libro de San Juan está hablando en tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no amén, pastores. ¿Por qué está en el tiempo de Jesucristo? Porque el mismo Jesucristo estaba hablando, ¿sí o no? Por eso es en el tiempo de Jesucristo. Y cuando en el tiempo de Jesucristo había unos fariseos, unos escribas, pero no estoy diciendo iglesia, por favor. Había en aquel tiempo, ahora no hay. ¿Sabe qué significado tiene la palabra farisea? La palabra hipócrita. Se muestran una cosa que no son. Eso es hipocresía. ¿Cómo estás, segundito? Te doy la mano. Buenas tardes, Dios te bendiga. Va más allá. A este no le puedo ver. A este no. Con este no. Eso es hipocresía. Pero encuéntrate de frente. Uy. Cuidado, iglesia, vaya a estar así. El que no ama a su hermano no ha conocido al Señor. Amén o no amén. Pensé que ya se fueron, mi hermano. Yo dije, Señor, parece que me he quedado. Vamos a ver qué dice aquel tiempo. Vamos a leer desde el 39, por favor. Mira cómo discutían con Jesús. Mira esta gente farisea, esta gente hipócrita. Estaba hablando con Dios, pero no entendía el lenguaje de Dios. Y dice de esta manera, del 39: nuestros padres Abraham declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueses hijo de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio procuran matarme, porque les digo la verdad. Pastores amados, si usted comienza a hablar la verdad, por ahí va a venir decir, hay que darle en el hocico. Pero yo digo, en el nombre de Jesús, de frente le espero y le esperamos, pastores, ¿sí o no? Pero tras está la iglesia, hermano. No estoy yendo fuera de la palabra. Un día un amigo me vino a decir esto. Amigo le digo porque si fuera siervo de Cristo no me hubiera dicho esas palabras. ¿Sabe qué, mi hermano? Dice que va a venir, te van a coger, te van a meter preso.
Así como usted me vino a dar esa noticia, lleve esta noticia. Por favor. Gracias por la noticia. Dígale a esas personas, pero dígale por favor que le estoy esperando en la oficina con la Biblia abierta para sentar y dialogar, no para discutir. Estoy esperando el día todavía. Estoy esperando. ¿Amén o no amén? Estoy esperando. Tengo calma, tengo paciencia. Amados pastores, ¿sabes qué dice la palabra? El que viene contra ti, mía es la venganza. ¿Amén o no amén? Deja que te digan: pastor, no sirves, pastor, no vales, pastor, deja que te digan. Solamente pide misericordia por él y ora por él. Ese es mi deber, eso es su deber, amados pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Versículo 40 dice: en cambio procuras matarme porque les digo la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. 41: no ustedes imitan a sus verdaderos padres, bendito sea su nombre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron ellos. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Y versículo 42, ¿qué contestó Jesús? ¿Qué contestó? Versículo 42, y Jesús les dijo: si fuere vuestro Padre, ustedes me amarían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo amo al Dios. Y esa alabanza que dice: yo me voy al cielo, yo me voy con él. Bendito sea, está bien cantado y la Biblia está diciendo. Pero si tienes un corazón amargo, olvídate. Amén o no amén. Está la iglesia. Está la iglesia. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios? ¿Sabe, mi hermano? Si está andando calle, levántese en el nombre de Jesús, enderece sus veredas y no mire ni izquierda ni derecha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque sabe, mi hermano, esto un día me dijo, un siervo me dijo esto: comenzar es fácil, pero terminar es duro. Sí, puede ser, pero yo no quiero quedar, yo quiero seguir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no quiero quedar. No, este pueblo no es de esos cobardes que se quedan. Este pueblo es un pueblo valiente que va a seguir sobre toda adversidad, porque sabemos y creemos en Dios y confiamos en Dios, que el que va con nosotros es el poderoso gigante, el que estaba con pueblo de Israel. De día columna de nube, de noche columna de fuego, y de día y de noche iba con su pueblo. Ese mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios está contigo. Y a su nombre. Sigue discutiendo con nuestro Señor Jesucristo, sigue hablándole y dice: ¿por qué no puedes? Versículo 43: ¿por qué no puedes entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Así está en su Biblia. En la mía dice así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque andas cae y levanta. Porque andas tal vez sin obediencia. Llamado nombre de hermanito, llamado nombre de líder, llamado nombre de salmista, llamado nombre de pastor, llamado nombre de evangelista. Andas como a ti te parece, no andas como a Dios le parece. Santo Dios, se fue la iglesia. ¿Dónde está el gozo que comenzaron? Se fue el gozo. Por eso no me gusta venir a estos programas. No es programa, esto es una bendición. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Seguimos. Vosotros sois de tu padre el diablo.
No dijo tú, no dijo él, sino dijo vosotros. Porque Dios sabía que no estaban bien. Eran escribas, eran conocedores de la Biblia, sabían de la palabra, como hoy en día. 20 años de hermanito, 30 años de hermanito. Y por eso mucha gente de afuera lo gritan y dicen: hermanito diablo. ¿Han escuchado eso? Hermanito diablo. Los de afuera dicen: nosotros primero borrachando nomás. Ahí parecemos mal. Mira esos hermanitos, sin tomar pelean, sin tomar discuten, sin tomar van con otras, sin tomar van con otros. Bendito sea Dios. Hay que tapar la boca con obediencia a Dios. Al diablo hay que pisar el rabo para que no moleste al pueblo cristiano. Hay que levantar en gloria, hay que levantar en bendición, porque usted y yo no estamos para estar como hijos del diablo. Somos constituidos hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 10 dice, 12 dice: de modo que si recibimos a Cristo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? No importa que seas cholo, no importa que seas runa, no importa que seas rico ni pobre. Dios no quiere tus riquezas, Dios quiere tu corazón, tu vida, tu testimonio, para la honra y la gloria de Dios. A su nombre. Hermanito diablo, que Dios reprende esa boca, ¿sí o no? Si me fallé, yo voy a cambiar. Si sientamos en un año que empezamos, ¿no? 2023, amén o no amén, iglesia. ¿Cuál era tu mentalidad en 2022? Y ahora, ¿cuál es tu mentalidad 2023? Déjame decir con todo respeto, mi mentalidad humana es seguir adelante con la ayuda de Dios. Seguir adelante, yo no me quedo. Un día predicando en San Fernando dije esta palabra y lo voy a decir hoy: el que sube a la barca, mi hermano, se sube, y el que se queda, se queda. Porque el capitán de mi barca es Cristo Jesús, y yo no me quedo. Yo no me quedo. Yo no me quedo. Yo no me quedo. Delante de Dios yo no me quedo. Cuando Dios abre puertas, el diablo no puede cerrar. Hermanos amados, yo he declarado, y agradezco a Dios, he declarado que este año voy a ver la gloria de Dios por su palabra. Porque Dios me ha prometido por su palabra, ¿sabe qué cosa? Sanidad de enfermos, echar fuera demonios, levantar paralíticos, en el nombre, para su gloria, en el nombre de Jesús. Si la Biblia lo dice, yo creo que si la Biblia lo dice, si yo creo, si usted cree, si usted se rectifica, yo rectifico, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy es el año, mi hermano. Delante de Dios le digo, testigo es la provincia Tungurahua, el año más difícil. Cuando la pandemia, la gente se moría, la gente se estaban botados en la calle, cuando todos decían, este año ha sido de maldición, pero para esta comunidad, para este barrio, ese año fue de mucha bendición. En plena pandemia Dios nos rescató, Dios nos unió, Dios nos levantó para su honra, para su gloria. Y hoy alabo con alegría de corazón a Jehová de los ejércitos. Porque yo he visto el favor de Dios, porque yo he visto el favor, la mano del poderoso. Entonces yo digo, jamás me rendiré, jamás me quedaré. Digan lo que digan, favor me hacen, más fuerza me dan, porque la gloria de Dios está adelante de cada uno de nosotros. Joaquín Kunak, apenas su palabra. Nyukataka China ni kunka, nyukataka rima kunka, nyukataka China ni skaka, shimita shikina kaskaka kai kunaka, nyamana hatari grinicho,
ña chaypi me saquirine. Ay, papito, chayka cobarde con apome, valiente con apoca. Sobre todas circunstancias, Dios nos dio autoridad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Su palabra dice que nos dio autoridad para pisar escorpiones. Y hermanos amados, Dios nos dio autoridad. Y esa autoridad, si yo soy obediente, Dios va a ser conmigo y con usted. Pueblo de Tungurahua, pastores amados, es hora de levantar, es hora de sacudir. Levántate tú que duermes, despierta de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. Salmos 37:4 dice su palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que este año voy a ver la gloria de Dios. Si tiene pereza, mejor no aplauda. No aplauda, hermano. Y a su nombre. ¿Sabe qué termina diciendo en Mateo 23? Vamos, Mateo 23, terminamos. Bendito sea Dios. La gloria sea para Dios. Mateo 23, 25. Terminamos. Me está quemando el oído, mis hermanos. ¿Por qué será? ¿Ustedes creen que la palabra es para ustedes? Es para mí primero. La palabra es para mí primero. Dice así, ¿lo tenemos? ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y el plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. 26. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Hawataka lindo. Mucho ropa. Chunguka. ¿Sabe, mi hermano? El que tiene a Cristo en corazón, dice su palabra, rejuvenece su rostro. Amargados, caras de aguacate, enojones, gritones, y todavía diáconos principal de la iglesia. ¿Hay algún diácono aquí? No hay nadie, es mejor que no haya. Vara de oro, voy a con Ichecho. Vamos al cambio con la ayuda de Dios. Vamos al cambio con la ayuda de Dios. Busquemos el cambio con la ayuda de Dios. Yo hablaba rato de la merienda con una sierva en la oficina y meditábamos una palabra. Y al lado estaba un muchacho, uno que no conoce la palabra. Estoy seguro de toda esa conversación que teníamos, él esta noche va a poner a pensar. La sierva hablaba de la palabra. La sierva daba testimonio de lo que ella oraba en las madrugadas por su barrio, por su comunidad. Cancunacá y Mataraconguichi. Soñalientos, soñando, echando aman el dormir.
¿Qué están haciendo, iglesia? ¿Cómo queremos ganar al mal? ¿Con el mal o con el bien? Dice la Biblia, al mal se lo gana con el bien. Si te trata mal, salúdale con amor de corazón, dile Dios te bendiga. Y si Dios te pone en tu corazón, al que te habla, al que te critica, llévale a comer o invítale una cola. Amén. Para que hable, haz comer bien, para que hable con más fuerza, mejor, más bonito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. ¿Qué versículo vamos? 26. Fariseo ciego, primero lávate el interior de la taza del plato. Está diciendo, mana, cambo cocinata rima concho, cambo shunguta, cambo causeita, cambo vidata me rima con. Amén. Delante de Dios, vara de oro. Una vez yo dije, voy a visitar tu casa. Y me fui a visitar. Prediqué sobre cómo debe estar una casa de un cristiano. Ordenadito, barrido. Sus zapatitos, aunque no tenga zapatero, en un solo lugar bonito. Sus ropitas sucias al lado, sus ropitas limpias al lado. No todo en cabecera. Si Dios te ha hecho una nueva criatura, en todo aspecto tiene que cambiar. En todo aspecto tiene que cambiar. Y me fui a visitar y digo, tac. ¿Quién? Yo soy pastor, te vengo a visitar. Ya voy. Corre, bota chelen, no se talag por ahí dentro. Corre, rejunta, corre. A donde me invita, a la sala. Pero ñucaca, largo rene cocinamos. Cocinamos ripica, manga con acá, arroz seco, cocolón de una semana. Platos, cucharas por ahí volteados. Hijita, con todo respeto, tú eres mujer. Tú tienes que ordenar esto. Tú tienes que cambiar esto, Nipica. Paika, oyeshkame. Watajipa visiteimos Nipica. Todo limpio. Zapatitos en orden. Ya no había cocolón. Ya habían raspado todo ya. Bendito sea Dios. Hermanos amados, la casa de un cristiano tiene que ser una casa como, no importa que tengas una mansión o tengas una chocita, pero la limpieza, el orden es mucho. Da que hablar un testimonio en la casa de un cristiano. Una casita pequeñita pero bien barrida, todo en su lugar, es digno de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay casas, mi hermano, delante de Dios. Hermanas amadas, con todo respeto me dirijo a ustedes, con amor. Voy a visitar en la llave de agua. 15 días han dejado la ropa en deja. Hermanas, por favor, baguería ganak pica ama ropata ya copichoreicho. Es todo. Ahí está. De alrededor yo se irá por ahí. Buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Cómo está? Me doy la vuelta para ver cómo está portando los consejos que aconsejamos en la iglesia. ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Sí o no, pastores? ¿Está funcionando o no está funcionando? Por eso viene, por ese desorden vienen muchas separaciones. El diablo quiere ganar terreno. Mi mujer es vaga, mi mujer no hace nada. Bendito, yo bendigo a mi mujer que Dios me bendijo. Cobijas bien limpias, zapatos en su lugar, bien barrido. Hasta da ganas de acostar, rico descansar, ¿sí o no? Pero todo botado ahí mismo. Un zapatos por ahí, chulla medias en cabecera, hermano. Amadas hermanas,
con todo el respeto le digo, hoy en esta noche, cambien su hogar, cambien su mentalidad, ya que comenzamos un nuevo año para la gloria de Dios. 2022 lloraste, 2022 sufriste, 2022 no hiciste, pero 2023 hazlo y ahí Dios derramará grandes bendiciones. Dice Proverbios 14:1, dice 1:14. ¿Cuánto es Proverbios donde la mujer sabia? ¿Cuánto? Yo pensé que no sabían. Proverbios 14:1 dice la Biblia: la mujer sabia edifica su casa, pero más la necia con sus manos la derriba. Hermanos amados, varones de Dios, cabezas de la iglesia, cabezas de su hogar, ordenemos la casa. Guarmica, ¿sabes qué es, hermano? Yo he aprendido a hablar con mi esposa y te digo con ejemplo. Yo he comenzado a decir: sabes, mi amor, ¿qué no te gusta para yo saber? ¿Y qué no te gusta de mí? Chaipe parlarishaca solución también año con chique yo se chinche o paya urco yana torolaya vuelta tocongi a su nombre. Chaitamini con fariseos, hipócritas, iglesia pipuringica, curupi canta congica, líder cangica, waukipani, y matocongre, y mamonta te naciongota cambiangue, hawataka mejor baeta, mejor uniforme tachurangica, warmico, ukotaka, sueñariruna, pelea iruna, china causacpica, bendición de Dios, camana, chayangacho, campo, huasimoca. Su nombre. Por fuera. ¿Cuántos no saben quicho? Alcen la mano. Wow, la mitad. Le voy a decir en castellano. Aleluya. Por dentro, por fuera, acá, bien cambiaditas. Esos chumbis tan anchos has comprado. Bueno está. Así que cambiara tu mentalidad. Así que cambiara tu corazón. Porque la Biblia dice: por fuera acá que importa, por dentro que lleno de suciedad, lleno de envidia. Así no quiere un pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Coro, cosa que zapatos tan mismo color lindo. Así que fuera de todas las hermanas de coro, corazón una sola, limpio delante de Dios. Dame viendo, hermanos, quién está, líderes, dame viendo quién está durmiendo. Tengo un premio para ellos. Navidad tengo para ellos. ¿Alguien está durmiendo? Eso está diciendo, hermanos amados. 27 dice que la aflicción les espera. Maestros de la ley religiosos, fariseos hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero hermosas por fuera, pero llenos de huesos de muerto, de toda clase de impureza por dentro. Hermanos amados, no te andes solamente llamado evangélico, séte un evangélico de verdad y demos un buen testimonio y veremos la gloria de Dios en nuestra provincia, en nuestra comunidad y en nuestra parroquia. A su nombre. Gracias, Señor, por estos hombres. Pero nos falta, amados. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Cambiemos usted y yo. Cambiemos usted y yo. Avancemos para el bien. Termino. 28. Por fuera pareces persona recta, aleluya. Por fuera pareces persona recta, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Pero tengo una solución. Dios tiene una solución.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios tiene solución? Yo digo siempre en la iglesia, cuando llevo las prédicas, digo ahí en la congregación que Dios ha bendecido. Por esa puerta tiene que entrar el borracho. Por esa puerta tiene que entrar el mujeriego. Por esa puerta tiene que entrar el brujo y la bruja, el mentiroso. Pero por esa puerta tiene que salir un hombre y una mujer renovada por la sangre de Jesucristo. ¿De qué sirve que vayas al culto infallable y no cambiemos de actitud? No digo cambies, sino cambiemos de actitud. ¿De qué sirve que hagas locuras? ¿De qué sirve que tengas una iglesia grandota, iglesia Vara de Oro, bien pintada, bien con flores, así que estuvieran nuestros corazones, así que estuvieran nuestras vidas adornadas, para que el Espíritu Santo venga y entre y haga la obra y use como un vaso útil en las manos del Señor? Su nombre, Vara de Oro, iglesia del Señor. Segunda de Crónicas 7:14, pecané conmigo. Si mi pueblo humillare, buscare mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Termino con este versículo. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Están cansados? Y todavía viene lo mejor. Tenemos a la bendición de Dios, a nuestros hermanos del vecino país Perú. Dios le pague por estar acá. Pero estoy seguro que una palabra va a ir de Ecuador con ustedes. Y asimismo, una alabanza va a quedar aquí de ustedes en nuestra provincia Ecuador, Tungurahua. Dios le pague por venir. Dele un fuerte aplauso a Dios. También quiero, hermanos amados, dar un fuerte aplauso a la orquesta. Quiero darle. Verdad, me gusta. Me alegré. Mi hermano también, el director. Mi hermanos también de las redes sociales, de la radio. Mi hermano también del sonido, Salmo Real, ¿no? Salmo Real. Dios le pague. Yo sé que una palabra va a ir con ustedes a Riobamba, a Guayaquil. Se va a extender, bendito sea su nombre. Segunda de Crónicas 7:14, pega rima con mi guauquicuna panicuna. Quiero terminar. La gloria sea para Dios. 7:14. ¿Lo tenemos, Wauquis? Aleluya. ¿Sabe qué dice? Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro, y se aparta de sus conductas perversas, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche, leí algo que no estaba bien pronunciado. Quiero leer de nuevo, ponga atención. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus conductas perversas, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Eso dice Dios esta noche a usted y a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A usted y a mí. Si mi pueblo se humilla. Y no solo eso, hay una promesa más. Y no solo eso. El siguiente versículo, el 15, ¿qué dice? Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración, a cada oración, a cada oración que se eleve en este lugar. ¿En dónde? En este lugar, hoy, esta noche, Wauquis. Amén o no amén. Esta noche, aquí en este lugar. 16.
Pues he elegido este templo. ¿Cuántos creen que esta carpa es un templo? Esta carpa se hizo templo en la presencia de Dios, porque ha venido sus hijos a alabar y glorificar su santo nombre. Aleluya. ¿Qué más? Pues he elegido este templo y lo apartado para que sean santos, en un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre, y los vigilaré sin cesar, porque es muy preciado en mi corazón. Atento estarán mis oídos a la oración de este lugar. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos vinieron con problemas? ¿Cuántos vinieron con dificultades? Hoy quiero salir libre. Póngase de pie. Hoy quiero salir libre. ¿Sabe, mi hermano? Permíteme decirte, la palabra dice: todos los sordos oirán. Póngase de pie. A su nombre. Ni a yumi yatikunaka mana shayarichicho. ¿Cuántos queremos agradecer a Dios? Hermano, ¿acaso que viajaste tan lejura, mi hermano? Por nada, si no viniste por una bendición. Y déjame decirte, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quizás no te demos unos platazos, pero déjame decirte, Jehová de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ese Dios irá más cerca de cada uno de vosotros por su misericordia. Inclina tu rostro ahí, comienza a hablar. No sé en qué fallaste, yo no sé, no sé. Mujer, no sé qué pasó estos días. Varón de Dios, pastores amados, yo no sé. Pero inclina tu rostro y comienza a decir: no quiero más seguir así. Comienza a hablar con Él, porque Él prometió por su palabra, dijo: estaré atento a la oración de este lugar. No te vayas como has venido, mujer. Iglesia de Dios, varón de Dios, no te vayas no vayas con el mismo carácter, no vayas con tus mismos pensamientos. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es de muerte. ¿Sabes por qué te trajo Dios? Con un propósito. No sé cuál es tu dificultad, no sé cuál es tu problema. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad de compartir, por hablar a mi vida, por hablar a mi ser, por hablar a tu iglesia, Señor. Tú dijiste, Padre, a tu discípulo más amado, Pedro, dijiste: Jesús, apártate de mí, Satanás. Tal vez Pedro dijo: ¿por qué me habló así delante de todos? ¿Por qué me dice a mí? Quizás haya, Padre, alguien que piense de esa manera en este lugar. A mí me dice, a mí me habla. Padre, yo no lo he hecho como por ofender a nadie, sino más bien que recapacitemos cada uno de nosotros, papá, por tu palabra. Soberano Dios, ahí dile: no sé qué está pasando en tu vida. Ahí habla con tu Padre, porque Dios dijo en su palabra: hoy quiero escuchar lo que digas de corazón, lo que hables de corazón. Hoy quiero escuchar.
Tal vez por las circunstancias de la vida, hermano, amigo, te apartaste de los caminos del Señor. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. No vayas, no comiences. Estamos en la primera semana del año 2023. No comiences. Comienza una nueva vida. No comiences a sí mismo. No digas tal vez si algún amigo hay acá, mi padre fue católico, mi abuelo fue católico y así católico. Bueno, no, 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 no. No. Rompe esa cadena. Rompe esa cadena en el nombre de Jesús. Tus hijos no tienen que ser como yo. Mis hijos no tienen que ser como yo. Tienen que ser mejores. Te pongo en tus manos, Señor. Habrá alguien que diga: ya no quiero vivir así. Habrá alguien, aunque esté en la iglesia, tal vez se falló y equivocó. Habrá alguien. Quiero orar por ti. Dale un paso. Quiero orar por ti. Habrá uno, habrá dos, habrá tres. Venga. El Señor dice su palabra que Él espera con amor de padre, como al hijo pródigo. Aunque se fue, aunque se apartó, pero cuando volvió, corrió y dio un beso. Eso quiero hacer esta noche con usted. Venga, quiero orar por usted. Venga, joven. Venga, por las circunstancias de la vida, tal vez apartó, tal vez no estaba llegando, tal vez estaba sin fuerzas. Quiero orar por usted. Venga. Hay un valiente, hay dos valientes, hay tres valientes. Bendito sea Dios. No dejes pasar esta oportunidad, porque estás en el propósito de Dios. Hoy estás aquí, mañana no lo sé. Hoy estás vivo, mañana yo no lo sé. Bendito Dios. Pasa, 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 pasa. Quiero orar por ti. Quiero orar por una reconciliación. Quiero orar. Tal vez no te, la gente ha dicho: no, no sirves, no vales. No, no, no. La Biblia dice que tú eres una perla preciosa para mi Dios. Tú eres una punta de lanza. Aleluya. Pasa, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien más por allá atrás? ¿Sabe? Un día me dijo alguien: yo no, estoy joven, todo lo tengo, nada me hace falta, ¿para qué seguir? Pero la Biblia dice: necio, esta noche vengo por tu alma, ¿y para quién será todo lo que has previsto? Aleluya. Pasa. Quiero orar por reconciliación. Quiero orar por reconciliación. Aleluya, gloria a Dios santo. Quiero orar por reconciliación. Todos los que no quieren ir así, todos los que quieran comenzar el año, todos los que quieren ver la gloria de Dios, pase. Tengo tiempo. Un minuto tengo tiempo. Un minuto. Pase. Pase. Esto no es a la fuerza. Yo no te llamo. Aleluya, santo. Santo. Pastores orando, iglesia orando, por favor. Las hermanas encargadas haciendo pasar. ¿Sabe, señorita, que hay una mujer que le despreció, que le dejó? Y esta noche dice: aunque el mundo te dejare, tu padre, tu madre te dejare, con todo te recogeré, porque yo soy Jehová tu Dios, dice su palabra. Tengo unos segundos más. Tengo unos segundos más. Amigo, ya que viniste, no vayas como has venido. ¿No hay nadie más? ¿No hay nadie más? ¿No hay nadie más?
Siervas, ujieres, por favor, necesito a los que van a orar por reconciliación o por primera vez. Pregúntenme, por favor. Ujieres, por favor, pregúntenme. ¿Por primera vez o reconciliación? Aleluya, santo. Santo. ¿Primera vez o reconciliación? Primera vez o reconciliación. Quiero orar por primera vez o reconciliación. Aleluya. Ayúdenme a preguntar, por favor. Por favor, siervas de Dios. Aleluya. Quiero orar por ese niño, santo Dios. Présteme ese niño acá arriba. Súbame ese niño, súbame. Sierva Egma, suba para acá, suba. Sierva Egma, suba para acá a esa mujer con el niño, suba para acá, suba. A los dos. Y súbame una mujer con ella, por favor. Ay, santo. Súbame. ¿Cuál es la reconciliación? Por favor, súbame también. Reconciliación, súbame. Reconciliación o primera vez. Reconciliación o primera vez, por favor. Aleluya. Jóvenes amados. Reconciliación o primera vez. Reconciliación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, hermano, mira. Esta es la gloria de Dios, reconciliación. Primera vez, suba. Reconciliación y primera vez. Vamos orando, mis hijos. Yo no sé, escuchen, mis hijos. Yo pasé por tu edad. Yo sé lo que es tener tu edad. Yo sé lo que es pasar por tu edad. Circunstancias de la vida. Pero al hijo pródigo, ¿sabes qué hizo el padre? Aunque iba a gastar, iba a malgastar, iba a terminar, dio su herencia. Y cuando cogió su herencia se fue, dice, a una ciudad apartada. Se fue de la cobertura del padre. Terminó todo. Estaba con hambre, estaba con necesidad. Pero dice la Biblia que cuando él escuchó, cuando él tuvo hambre, su estómago, cuando las algarrobas que comía el chancho, los cerdos, no lo dieron ni siquiera eso para comer, comenzó y dijo esto: en la casa de mi padre muchos jornaleros hay y comen, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y dijo: volveré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No me tengas como tu hijo, tenme como uno de tus trabajadores. Pero el padre se movió en misericordia. Corrió y dio un abrazo y dijo a los trabajadores: tráiganme al becerro más gordo. Mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Yo no sé qué hicieron, jóvenes, cuando se apartaron de Dios o estaban sin fuerza. Pero yo, bendito sea Dios, hoy declaro por su palabra que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, santo, siguen subiendo. Se desata en el nombre de Jesús. Se caen los muros en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Reconciliación o primera vez. Primera vez. ¿Alguien más? Primera vez. Primera vez. Quiero orar primero por primera vez. Primero por primera vez. Présteme aceite. Escucha, mi hija.
Padre, en el nombre de Jesús, te ordeno todo espíritu inmundo que estás en este cuerpo, en el nombre de Jesús. Te ordeno. Y no quiero saber tu nombre, ni quiero saber quién eres. Por la sangre de Cristo te ordeno. Dejes libre este cuerpo. Dejes libre este cuerpo. Ahora. Ahora. La vas a sacar, papá. La vas a sacar. Libertad. 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 Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, Dios mío. Padre mío, Dios mío. Todos los que van a hacer la reconciliación, repitan conmigo: Señor Jesús, vengo a ti, sabiendo que tú, mi Dios, me vas a perdonar. Te pido, Señor, una oportunidad más, Padre. Estoy seguro que hoy me diste una oportunidad. Padre, perdóname, yo fallé, pero hoy vengo a ti, Señor. Vengo a reconciliarme, Padre. Gracias, Jesús, por hacerme otra vez tu hijo, y por tu misericordia escribe mi nombre en el libro de la vida. Cuando yo me parta de aquí, mi nombre está escrito con pluma de oro. Gracias, Jesús, por perdonarme. Y hoy, Señor, me voy contigo. Soberano Dios, te pongo en tus manos a estos jóvenes. Hoy han venido con sus pies a reconciliar contigo, papá. Hoy, soberano Dios, tal vez estaban andando por andar, pero hoy, Dios mío, dice tu palabra que escuchaste la oración de este lugar, y hoy sanará su tierra, perdonará sus pecados. Gracias, papito lindo, Dios de la gloria, por esta reconciliación, por cada uno de ellos, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Présteme aceite, por favor, quiero orar por este niño. ¿Qué está este niño? Le veo. Aleluya. Vamos a orar. Soberano Dios, es tu propósito. Que este niño esté acá es tu propósito. De muerto resucitó. De lo que ya no respiraba, resucitó, porque estaba en tus planes, Señor. Y declaro en este niño, si tú no vienes todavía, Señor Jesucristo, será un predicador, un evangelista, un salmista, Señor. Yo no lo sé, pero declaro en este niño, Señor, Padre mío, Dios mío, si le devolviste la vida, es porque está en tus propósitos, Señor. Gracias, soberano Dios. Desde hoy, cuídalo, guárdalo, soberano Padre, que crezca en su crecimiento físico y en su crecimiento espiritual. Y al Padre y a la Madre, Señor, guárdalo, cuídalo, que por la fe de ella resucitó este niño, Señor amado. Gracias. Eso es para que usted vea como madre que Dios tiene poder, y nunca lo dejes. Si estabas tal vez sin fuerza, si estabas tal vez sin ganas de ir a la iglesia, hoy más que nunca, levántate. Hoy más que nunca, testifica que Dios hizo contigo. Soberano Dios. Vamos, sierva de Dios, ora, libera, haga lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Las mujeres, por favor, haga lo que tenga que hacer. Dios lo que ha puesto en su corazón, hágalo. Ore. Bendito Dios. Diga: soy libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Hoy soy libre. Hoy me declaro libre. La palabra de Dios, la Biblia dice: lo que confesare con su boca será hecho. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Oro por tu hija, aunque la edad venga, Señor, lo fortalezcas, lo guardes, Señor. Tuyas son los planes, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que das vida
el que das muerte, Dios de la gloria. Padre mío, Dios mío, cuídalo, Padre, guárdalo, Señor. Soberano Dios, aunque la edad, aunque los huesos no puedan, pero Señor, ella ha venido a decirte: aquí estoy. Ella ha venido a decirte: Padre, voy a seguirte hasta el último aliento de su vida. Padre, guárdalo, cuídalo. Y si es su tiempo, Señor, Padre, haga conforme tu voluntad. Soberano Padre, oro por esta mujer. Ha llorado mucho por su familia, por su casa, por sus hijos tal vez. Yo no lo sé, papito, pero sí digo: mujer, por tu fe, tu casa será sanada. Por tu fe, tus hijos serán cambiados. Soberano Dios, ore, liberte, declare sanidad, declare liberación. Ustedes pueden, ustedes tienen autoridad. Ustedes pueden, mujeres de Dios. Ustedes pueden, en el nombre de Jesús. Haga lo que tengan que hacer. Levántate, hija, en el nombre de Jesús. No todo está acabado, no todo está terminado. Tal vez fallaste, sí. Equivocaste, sí. Pero levántate más que ayer, porque eres un propósito de Dios. No eres cualquier cosa. Santo, liberta este cuerpo. Espíritu Santo, ay, papá. Ahora, Señor, liberta este cuerpo. Alza tu mano. Alza tus manos al cielo. Saca tus manos. Saca tus manos. Ve acá. Soberano Dios, ella quiere entrar en tu presencia, Señor. Espíritu Santo, haga su obra. Haga su obra. Liberte. Sana esas heridas, Padre, porque puedo sentir que hay una herida profunda en su corazón. Tu Espíritu Santo es el que sana. Tu Espíritu Santo es el que levanta. Tu Espíritu Santo es el que transforma. Soberano Dios, declaro en este cuerpo, en esta vida, una nueva criatura. Gracias, papito. Gracias, Señor, por hacer la obra. Estoy seguro, hija, comienza a caminar. Ándate a la iglesia, sobre todas las circunstancias. No escuches lo que te hablen, no escuches lo que te digan. Tú sigue. El que persevera hasta el fin, ellos será salvo, dice su palabra. Sigue adelante, no te quedes, congrégate, busca y sé de un buen testimonio. Lo que pasó, ya pasó. Ya no recuerdes el pasado. No traigas a memoria las cosas antiguas, ni recuerdes las cosas pasadas. Hoy eres libre por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Soberano Dios, la honra y la gloria sea para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un Dios le pague a cada uno de ustedes. Que la paz, el amor, la misericordia de Dios siempre esté con ustedes. Dios es real. A veces nosotros andamos a la iglesia, pero estamos sin reconciliar. Pero hoy hemos reconciliado con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jóvenes, adultos, bendito sea, la gloria sea todo para Él, porque de Él es todo. Así que un abrazo. Mañana seguiremos, hermanos amados. También todavía viene la parte más para gozarnos en la presencia de Dios. Amén. Dios le bendiga. Gracias, varón de Dios.